Hola, hoy vamos a hablar de cálculos de volatilidad y de rentabilidad, que son cálculos que se utilizan bastante en finanzas. Entonces, aquí ya tengo un filtro prediseñado con tres activos diferentes. En el primero tenemos el Standard Poor's 500, el fondo negociado en bolsa del Standard Poor's 500. En el segundo tenemos un fondo de inversión colectiva colombiano que se llama Acciones y que pertenece a la administradora Ultraserfinco. Y el tercero tenemos un fondo que se llama Renta Fija a Plazos, que es de Bancolombia. Aquí están datos generales, es un fondo de fiduciaria Bancolombia. Y básicamente lo que tenemos en el screening son cuatro columnas en donde tenemos primera columna, riesgo base anual. ¿Qué significa riesgo para economática? Riesgo es la desviación estándar de los retornos periódicos, calculados como retorno discreto, más adelante lo hablaremos en Excel, volatilidad con retorno continuo, y estas serían la rentabilidad del periodo, en este caso sería la rentabilidad de 2 años, entre 31 de octubre de 2017 a 31 de octubre de 2019, de estos tres activos, y aquí la misma rentabilidad, pero expresada en términos anuales. Entonces, vámonos a Excel y miramos un poquito qué significan estos cálculos. Entonces, aquí estamos utilizando el add-in de Economática. Tenemos programado como fecha final 31 de octubre de 2019, tiempo hacia atrás 24 meses, y aquí le damos el código del activo y él inmediatamente pues, nos baja la serie de datos de ese activo en particular. Teniendo estos datos, entonces lo que hacemos es irnos aquí a la ventana de cálculo. Estos son precios, los fondos de inversión. En este caso tengo el código de ese fondo acciones que les mostraba ahorita. En fondos, el cálculo es básicamente el mismo que se haría con acciones o con cualquier otro activo financiero, y es, usted tiene un precio, en este caso, en el caso de los fondos de inversión colectiva colombianos se les llama valor de unidad, y lo que hacemos entonces en la parte de cálculos es muy sencillo. Primero, pues nos traemos la serie, porque los fondos negociados en bolsa en Colombia, perdón, los fondos de inversión colectiva colombianos tienen su serie de datos sin problema. Las acciones, por el contrario, tienen huecos. Entonces lo que estamos haciendo en esta pantalla es eliminar esos huecos automáticamente. Y aquí calculamos la rentabilidad periódica. ¿Periódica qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, estoy trabajando datos diarios. Entonces simplemente cuando digo rentabilidad periódica discreta porcentual, lo que estoy haciendo es tomar precio final de cada día sobre precio inicial menos 1 multiplicado por 100. Entonces este punto 92 significa que este fondo subió en este día específico 0.92%. Si lo hago por continua, entonces lo que estoy aplicando es el logaritmo natural del precio final sobre el precio inicial, y básicamente lo que hallo es la serie, igual. Entonces, ¿qué datos aparecen en Economática? Las cuatro columnas. Rentabilidad total periódica. ¿Qué fue esto? Esto es el precio final, que es el del 31 de octubre de 2019, 67.000. El precio inicial, que es el 31 de octubre de 2017, que está acá, 61.347.88. Y lo que estoy haciendo en este espacio es simplemente tomar el precio final sobre el precio inicial menos 1%. Y cuando hablamos de rentabilidad promedio anual en Economática, lo que estamos haciendo es anualizarla. ¿Y cómo se anualiza? Tomo 1 más H7. H7 es el número de observaciones que hay en el periodo dividido 100. Eso lo elevo a 1 más, perdón, 1 más H7 sobre 100. H7. H7 es mi rentabilidad periódica, la rentabilidad de los 2 años. Es decir, si hubiera invertido 100 pesos hace 2 años, hoy tengo 109.25. O a 31 de octubre tendría 109.25. Si yo lo que quiero es calcular cuál hubiera sido el promedio anualizado de esa rentabilidad
en 2 años es como si hubiera tomado 1 más H7, que es esta rentabilidad, divididas otra vez sobre 100, que aquí la tengo porcentualizada, elevado a 1 sobre H3. H3 es el número de observaciones, o sea, el número de retornos efectivos que saqué de esta serie, que son 522 retornos, y eso lo elevo a la 252, que es una costumbre bastante popular en teoría financiera, y es asumir que el número de días estándar de un año hábiles son 252. El número me da 436. Fíjense que en economática también me da 436. Entonces, todo el periodo, 2 años, 9,25. Promedio anual, que es el efectivo anual, 4,36. En cuanto a desviaciones estándar, entonces, si la hallo por retorno discreto, que sería tomando esta serie de datos, fíjense, C5, desde acá hasta el final, C526, desviación estándar poblacional, y eso lo multiplico por raíz de 252, 10,03. Si lo hiciera con retorno continuo, 10,04. Esto lo menciono porque muchas veces en teoría financiera ustedes encuentran que los retornos se hallan con retornos logarítmicos, o sea, continuo, versus retorno discreto. Como se dan cuenta, aquí en este espacio, la diferencia, fíjense, la diferencia entre calcular en economática, cuando usted calcula el riesgo con retorno discreto, se llama riesgo. Cuando calcula la volatilidad, lo está haciendo con retorno continuo y se llama volatilidad. Los números no difieren mucho, 14,92% de riesgo, 14,95% de volatilidad, 10,03, 10,04 y 1,22, 1,22. O sea, realmente la diferencia no es mucha. En los cálculos, por ejemplo, de ciertos posts donde yo hablo de riesgo, me refiero sobre todo a esta, con retorno discreto. No hay mucha diferencia realmente, por lo menos en los cálculos, ¿listo? Y esto lo voy a mostrar, por ejemplo, si yo le digo al software, ¿sabe qué? Quiero ahora conocer un retorno de más largo plazo. Entonces le digo aquí, calcúlemelo con 10 años, tome datos de 10 años. Y aquí lo mismo riesgo, le digo, hágalo, pero con datos de 10 años. Y fíjense, 1476, 1478, 1222, 1222.75, punto 75. Bien. Ahora, con lo que sí tiene que tener mucho cuidado es con la periodicidad. Y voy a hacer aquí un pequeño experimento. Yo digo repetir con otros parámetros. Y cambio la serie. Antes estaba tomando datos diarios, que es lo que tengo aquí en el Excel. Fíjense, datos diarios. Si le digo al software que me calcule con datos semanales, esto es lo que pasa. 1476 era con datos diarios, 1394 con datos semanales, 1222, 1296, punto 75, punto 79. Con esto sí hay que tener cuidado. Yo recomiendo que antes que usted se enfoque en decir que es retorno continuo o retorno discreto, se enfoque en ver las diferencias que hay en las periodicidades. Eso afecta mucho más el cálculo final. Ahora, ¿qué significa en realidad la volatilidad y el retorno? Esto lo vamos a hacer con un gráfico en base 100. Nos vamos aquí a gráficos. Aquí hay uno que está prediseñado que se llama performance con relación al índice. Voy a cambiar los colorcitos. Renta fija a plazo. Lo voy a dejar en verde. Voy a borrar el otro dato. En este caso era el Colcap. Habría una gráfica de performance con relación al índice, entonces él por default me saca el índice del país que esté estudiando, y voy a borrar este panel también, que es un cociente que en este momento no nos interesa mucho. Voy al lado vertical, y yo me doy cuenta que voy a trabajar la misma serie de tiempo, o sea, 2 años. Voy a cambiar aquí a 2 años. Listo. Voy, entonces, observo que este gráfico en base 100, ¿qué es lo que me está diciendo? Voy a cerrarlo, voy a acotarlo a 31 de octubre. Entonces, lo que voy a decir acá es hasta 2019, 10/31, para que trabajemos el mismo periodo de tiempo.
Y aquí, fíjense que esto es lo que se está viendo. Cuando yo empiezo con 100 acá, termino acá al 31 de octubre con 100, y vamos aquí, con 115.06, que era básicamente el retorno periódico que me nombra acá de 15.06 en 2 años. Entonces ese 15.06 en 2 años equivale a tener una rentabilidad efectiva anual promedio de 7% cada año. ¿Listo? Ahora el asunto es, bueno, aquí me dice que la volatilidad es de 1,22 para este periodo de 2 años, calculado con datos diarios y retorno discreto. Entonces, lo que voy a hacer en este gráfico es repetir este gráfico con otros parámetros. Me voy aquí a indicadores técnicos y en indicadores técnicos hablo de retorno discreto y aquí cambio por 2 años. Listo. Me voy OK. Este mejor lo creo en otro panel o vamos a cambiar los parámetros. Por lo menos lo cambio a la izquierda. Listo. Bien. ¿Y qué es lo que veo entonces? Fíjense que el último dato que tengo entonces, 115.06, acá, y 1,2191, 1,22. ¿Listo? ¿Qué veo? Que este activo, de hecho, en los primeros años era mucho más estable. Estamos viendo que la volatilidad con el gráfico de base 100 la vemos como los saltos que tiene. Esos saltos me hacen más riesgoso el activo y lo vemos en Excel como. Fíjense que, como yo les mostraba, pues la volatilidad depende de estos retornos periódicos. Entre más altos tenga usted acá, aquí, pues esos saltos son simplemente el cambio en el precio. Lo que vemos en los últimos, digamos que el último año de este fondo es que los saltos son cada vez más grandes y eso hace que su volatilidad de 2 años vaya en aumento. Ahora, me voy al fondo acciones. Mire, claramente es un fondo mucho más riesgoso, ¿sí? Usted llega, por ejemplo, en 2 meses en el 2017 pasa de 100 a 108 y después de 108 pasa a 86 y de ahí llega a 108. ¿Qué me muestra la volatilidad? Que la volatilidad en la medida en que yo tenga estos saltos tan altos, pues va creciendo y lo que veo es que esta volatilidad de 2 años, en los últimos 2 años, ha estado entre 10 y 7,2% y otra vez está en máximos. ¿Y por qué está en máximos? Por esto. Porque es que a la final la volatilidad y el riesgo lo que me están midiendo es qué tan predecibles son las rentabilidades de un activo. Y en acciones lo que yo veo es que son mucho menos predecibles que en renta fija. Aunque aquí hay, digamos que unos saltos. Voy a introducir, por ejemplo, un fondo mucho menos riesgoso, como por ejemplo un fondo como el Fonval, que ofrece Credit Corp. Y lo que veo es, miren, el Fonval, punto 17, y cuando cambio, pues fíjense, la línea del Fonval de base 100 es muy, muy estable. Y lo que me muestra, de hecho, el gráfico es que la volatilidad está yendo a la baja en el cálculo de 2 años. Entonces, eso es básicamente lo que significa la volatilidad y el riesgo en economática. Si yo quisiera comparar dos series, entonces llego por ejemplo y borro acá, me voy aquí a un panel debajo y aquí abajito entonces busco otra vez el riesgo que estoy trabajando, le digo añadir, voy a cambiar este color para que se vea un poco mejor, me voy aquí a naranja
¿Listo? Y lo que estoy viendo es nuevamente la evolución de la volatilidad del riesgo de 2 años de Fonval. Y aquí lo que puedo hacer es una comparación. Muéstreme entonces cómo sería la comparación de la volatilidad del fondo renta fija a plazo y del fondo acciones. Colores, vamos a poner unos colores un poco más vivos, entonces azul para el fondo acciones y nos vamos con un morado para el renta fija a plazo. Fíjense en esto, fíjense la diferencia que hay tan alta entre la volatilidad de un fondo de renta variable versus los fondos de renta fija, y fíjense que incluso en los fondos de renta fija, dependiendo el riesgo que está asumiendo ese fondo, pues la volatilidad también va a ser más alta. Si me voy a los gráficos y comparo, eso también se ve acá, y es básicamente, busco otra vez el fondo acciones y busco el fondo renta fija plazo. Cambio los colores para que queden con los mismos colores de ahorita. Aguamarina para acciones, morado para renta fija plazo. Y de hecho vamos a cambiar el color del Fonval acá y lo vamos a dejar con un color verde como el que tenemos arriba. Y entonces, fíjense, básicamente volatilidad es simplemente qué tan difícil es para un inversionista. Esos son datos históricos. El inversionista lo que tiene es qué va a pasar de aquí para adelante. Y basado en la historia, lo que usted puede ver es que pues, las acciones suben y después pueden bajar, ¿sí? No hay mucha capacidad de predicción acá. En un fondo de renta fija puro como el Fonval, que invierte básicamente en activos de mercado monetario, usted ve una línea bastante estable. Usted aquí casi que no tiene ninguna incertidumbre en qué va a pasar. Y si invierte ya en un fondo de renta fija un poco más arriesgado, entonces usted ve un poco más de volatilidad. Interesante también, pues se ve que la rentabilidad histórica del renta fija a plazo y el renta fija y el Fonval digamos que se compensan. Y en Colombia, y eso es parte del post, de un post que tiene que ver con esta rentabilidad promedio anual de fondos, y es la renta variable todavía no muestra, por lo menos en largos periodos de tiempo, periodos de más de un año, no muestra realmente un diferencial que compense ese riesgo que se está asumiendo, ¿no? La teoría precisamente lo que dice es que entre más riesgo usted asuma, mayor rentabilidad esperada, y eso es lo que uno ve en Estados Unidos, por ejemplo. Y digamos que miremos por ejemplo un Standard Poor's 500. Para poder hacer esto en la misma moneda, voy a pasar esto a dólares, los fondos de inversión colectiva colombianos, y tengo que dejarlo en base 100 para que esté en la misma, para que podamos calcular, digamos, con los mismos datos. Entonces paso a dólares comenzando en 100. ¿Listo? Aquí vemos entonces cuando yo paso a 100, tenemos un efecto también entonces en dólares. Si yo fuera un inversionista extranjero invirtiendo en un fondo de renta fija colombiano, tengo un efecto durísimo de tasa de cambio. La tasa de cambio también fluctúa. Pues lo que veo es que la renta variable de Estados Unidos eh, tiende a pagar ese riesgo, tiende a pagar ese riesgo. ¿Y cómo lo voy a mostrar acá? Pues sencillo, voy a eliminar entonces estos fondos de inversión colectiva colombianos y voy a cambiar el activo acá y voy a buscar más bien un fondo que se parezca a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un T-bill. Entonces vamos a buscar algún fondo negociado en bolsa que se parezca a esto. Listo, escribo T-bill y me encuentro por ejemplo este ETF de Barclays
que invierte en bonos del Tesoro americano de 1 a 3 meses. Esto no tiene prácticamente riesgo. Lo paso acá y miren, línea recta, muy estable. Y si hago el cambio acá, borro este activo y cambio, modifico este por otra vez el T-bill. Listo, aquí lo tengo. Bueno, este es de 1 año. Voy a cambiarlo, voy a modificar a 2 años. Y básicamente lo que tengo es lo mismo. La diferencia es que aquí hay una diferencia en rentabilidad grande. Invertir en un T-bill en 2 años me hubiera rendido 3,7%. Invertir en el Standard Poor's en 2 años 22,83%. Pero claramente la volatilidad también pasa de números de casi cero a 15% anual. Y esto tiene mucho que ver con estas caídas de acá, con lo difícil que es predecir el mercado accionario. Y eso básicamente es la relación que hay entre riesgo y rentabilidad. Muchas gracias. Hasta luego.